Regresamos a Sin Filtro, vamos directamente al sondeo que hemos lanzado en la cuenta oficial de Guatevisión en Twitter, Guatevisión-TV. Preguntamos qué decisión tomará el Congreso en el caso de Blanca Stalin. El 63% cree que le quitará la inmunidad. Un 29% cree en la estrategia esa de no llenar el quórum, no habrá quórum. Y solo un 8% cree que los diputados van a mantenerse firmes en proteger a la magistrada y en preservar su inmunidad. Bueno, y lo adelantamos antes del corte. En la reunión del viernes pasado en la Comisión Pesquisidora se citó a la magistrada Blanca Stalin. Ella juró por Dios que no citó al juez Carlos Ruano, y estas son las declaraciones de la magistrada. Y lo juro ante lo que más uno ama, que es Dios. Yo no cité a este juez a mi oficina, ni le mandé a citar con esa señora Carla Santizo. No la conozco, no sé quién es. En mi agenda no aparece que haya una audiencia para él. Declaraciones de la magistrada Blanca Stalin, dice: esa agenda no aparece. Bueno, se le preguntó a los encargados administrativos del organismo judicial, específicamente a uno de ellos, al señor Ronnie López Contreras, secretario de la Corte Suprema de Justicia. Llegó hoy a la pesquisidora y esto fue lo que declaró. En esa oportunidad, la magistrada Stalin me abordó y verbalmente me solicitó que hiciera comparecer a su despacho al licenciado Ruano Pineda. Cortas y directas las declaraciones de Ronnie López Contreras, secretario de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, a eso, ¿cómo le puedes llamar? Mentira. Y está, ojo, que está frente a la comisión pesquisidora. Imagínate la responsabilidad. Para decirlo más sencillo, no está frente a 5 diputados, está frente al pueblo de Guatemala en cuanto a la representación y la investidura que tiene cada diputado, cada curul, la elección de cada diputado. Realmente, como representante del pueblo, ella está frente al pueblo y nos está mintiendo en la cara. Y jurando por Dios. Y nos está mintiendo en nombre de Dios. Y creo que tampoco ayuda a los diputados que tal vez tenía a su favor en la comisión pesquisidora si existen este tipo de declaraciones que luego por eso son que después de por esto los veo yo, no creo que los diputados, bueno, es que también hemos visto diputados acarreando basura, ¿va? Digo, es que por eso les decía, la decisión del Pleno es una decisión puramente política. O sea, si una bancada está dispuesta a cargarse el costo político, decir, ¿saben qué? Yo la defiendo. ¿Y qué argumento político puede existir para preservarle la inmunidad a Blanca Stalin es que en estos momentos? Por eso más allá de la conspiración. Más allá de un argumento para votar que no, hay tretas para votar que no. Que eso sí es más factible que llegar y... para no votar. Correcto, o sea, no es votar, no. Tretas para no votar. Acuérdense votar que no es la última instancia, en el digamos. Congreso aún hay bancadas que se han salido y por no votar les pagan. O sea, hubo hagamos memorias, estrategias, no llegar a los 100. Luego aparecen protestas alrededor de la 8ª y 9ª avenida que hacen temer a los diputados y no llegan. O sea, ese tipo de estrategias existen. La diferencia que aquí es, por ejemplo, en el caso de Otto Pérez, lo que pasa es que había un cálculo político que él había hecho y era que los diputados probablemente iban a sentir más presión de levantarle el antejuicio si la decisión era antes de las elecciones. En cambio, para él, si él lograba postergar la decisión después de las elecciones, ahí no iba a haber incentivo para que los diputados votaran a favor de levantársela. Entonces, digamos que ahí sí había una especie de límite temporal que podía marcar la diferencia entre votar que sí o votar que no. Aquí no lo hay. O sea, aquí al final del día hay sesiones ordinarias del Congreso todos los martes y jueves de aquí al 15 de mayo. Entonces, digamos que tampoco no es como que tengan una salida de procedimiento. Entonces, ¿qué tretas pueden utilizar? Lo que mencionamos. Que el Pleno se reúna con 104 votos. Entonces, pueden debatir, pueden conocer temas y todo, pero como no hay 105 no le pueden levantar el antejuicio. O, por ejemplo, que hayan 115 y que los diputados digan, no, ¿saben qué, muchachos? Ya hice los cálculos y resulta que sí, ¿saben qué? Saquemos a 10 o saquemos a 15. O sea, esas son las tretas que constantemente utilizan para no votar. Como decisión política, los diputados también, uno puede voltear el argumento y puede decir,
las mujeres de bancada van a decir, miren, ¿y la Corte en realidad nos ha ayudado o no nos ha ayudado? Y si miras bien, la Corte no los ha... El tema de los antejuicios. No, el tema de los antejuicios, porque los antejuicios siguen en la... mira, tal vez hay uno que otro que van... ¿Cuál fue el más reciente atrasados. Antejuicio que votó la Corte? ¿Chutá? Les dio procedimiento a unos antejuicios. Sí, algunos antejuicios para 2 diputados. Correcto. Entonces, aquí el relojito funciona. Entonces, le va a funcionar, pero el inverso, ¿verdad? La cosa. Y tiene sentido ese relojito. Ahí tendría sentido, porque puede decir aquí... Es curioso, ¿verdad? Que el ejemplo de ella va a funcionar, pero contra ella. Y pueden decir, miren, ¿y la Corte qué? Pero también pueden ver a futuro. El escenario es, miremos hacia atrás, la Corte en qué nos ha ayudado. Le ha quitado casi que el antejuicio y hay una fila esperando que le quiten antejuicio, ¿verdad? Y entonces ver a futuro y decir, miren, ¿a quiénes les podría quitar? ¿Cuál es nuestra mejor decisión? ¿Qué nos estamos jugando aquí? Eso es puro cálculo político, ¿no? Es cálculo político. Pero aquí es donde... yo sí sostengo una tesis y yo creo que los diputados, por ser más visibles políticamente y por sí depender de vaivenes políticos, ellos tienden a operar con más celeridad el tema de los antejuicios. A diferencia de la Corte, que los magistrados de la Corte son menos visibles. Por ejemplo, es más fácil que la ciudadanía, los diferentes actores políticos, los medios de comunicación, denuncien y critiquen al Congreso por retardar conocer un antejuicio que a la Corte. ¿Por qué? Porque la agenda del Congreso es pública. Todos los lunes yo puedo consultar la agenda de la semana del Congreso. De la Corte no. Tratar de meterse a una sesión de pleno de magistrados es diferente. Es diferente. No, las sesiones de la Corte, para empezar, son secretas porque conocen casos judiciales. Segundo, no se conoce esa agenda. Por ejemplo, yo no sé qué tiene programada la Corte Suprema para mañana o para la siguiente semana. Versus yo sí sé que el día de mañana el Congreso qué temas va a conocer. Tercero, yo no sé cómo se define la agenda de la Corte Suprema. Yo sí sé que los lunes a las 11 de la mañana, instancia de jefes de bloque se reúne para hacer la agenda del Congreso. Entonces, es más visible el Congreso. Y por ser más visible, es más difícil que ellos se atrincheren. A diferencia de la Corte, donde sus propios procedimientos internos les facilitan que puedan, por ejemplo, retardar un antejuicio, no conocerlo y no fallar sobre eso, versus, por ejemplo, la sesión del Congreso, que yo me meto a la página del Congreso y puedo ver qué están haciendo. A ver, hagamos un ejercicio de mapa de poder o mapa de votos en el Congreso de la República, comenzando con la bancada oficial, FCN. ¿Cómo creen ustedes que podría votar la bancada? Yo creo que va a votar FCN? por no quitarle el antejuicio. Con estrategias de tal vez no llegar todo el número. Cualquier estrategia que usen, porque es la bancada que más tiene que perder en la Corte, en la Corte Suprema de Justicia. Lo que sí creo es que no van a querer mostrarse tal cual y sería solo tal vez un tercio o la mitad de la bancada la que no llegue, no se presente. Va a ser versus la UNE, que yo creo que la UNE va a votar por quitarle el antejuicio. De hecho, está en el interés de la UNE votar. Pero eso serían solo 30. Sí, 30 pero votos. la UNE entonces tiene que empezar, jefe de bancada de UNE, tiene que empezar a jugar con todos los jefes de las otras bancadas. Ahí, para decirlo en buen chapín, el más buzo de los jefes de bancada, sea alguien que vaya por estrategias para no votar o estrategias para votar porque no se lo quiten, versus el que tiene la estrategia de si se lo quitemos. ¿Verdad? Que sería la UNE. Creo que ahí estaría a la cabeza la UNE, por ahí iría, no sé, toda la chiquitada, todos los hermanitos. Bancadas pequeñas que pudieran sí votar en contra. Yo planteo que en lugar de pensar de dónde van a salir los 105 votos para levantárselo, no. Pensemos dónde podrían salir 54 votos que no voten por levantárselo o que no asistan. Bueno, FCN. Yo creo que FCN sería el primero. Te da 15 al menos. Ahí hay un potencial, pero no creo que lo haga toda la bancada. Sí creo que van a recurrir más a una treta. A una treta, sí. Que es decir, va de los media bancada va a estar de presente. los 37 que solo lleguen 15, de los 15 que solo 6 voten que sí. Entonces, en términos llegan estos 15 hoy y los otros 15 llegan mañana. Entonces salen unos y entran otros. ¿Por qué esa sensación? Por las declaraciones de Javier Hernández el día que se presenta el antejuicio contra el diputado Julio Juárez. Que él dice, no, que la CICIG, que político, que no sé qué, etcétera, etcétera, en un caso de asesinato. Que es diferente. Ahí sí estamos hablando de... Ahí sí confundió. Ahí sí son otros 10. La gimnasia con la magnesia. Ahora. Entonces, por eso les digo, yo creo que esa bancada es la que genera más dudas. Pero después cuando empezamos a pasar lista, de Movimiento Reformador yo no veo que van a decir que no. Alianza Ciudadana. Alianza Ciudadana no veo que van a decir que no. Todos que ha salido Todos de ya bisagra. dijo que le va a quitar el antejuicio. Ajá. La UNE ya dijo que le va a quitar Encuentro el antejuicio. por Guatemala. Encuentro por Guatemala seguramente va a votar por levantar Aún la el izquierda antejuicio. votaría, son pocos, pero Los partidos pequeños, en su mayoría van a votar. Entonces, el PAN no. Bueno, Linares Beltranena no. pero por eso les digo, me cuesta
en la sumatoria, encontrar dónde va a haber 54 diputados que no asistan o que voten que no. Yo sí creo que lo más factible es que le levanten el antejuicio y que eso sea una certeza. Creo que es más un debate de cuándo que de si va a ocurrir o no va a ocurrir. Mira, aquí lo que tenemos que ver la ciudadanía y televidentes y escuchas, lo que tenemos que hacer es ver quiénes o faltan o votan que no. Y lo más probable es que para no llevarse el gran colorón que votaron que no, van a faltar. Pero es lo mismo, faltar o votar no es lo mismo. Sí. O sea, es igual, es no quitarle el antejuicio. Y yo creo Cuidado que con aquí, aquellas comisiones de trabajo que salen a última hora, ¿no? Ah, sí. Y entonces esto va a estar muy interesante. Y el segundo punto, no solamente tenemos que ver quién vota, quién se excusa o quién no llega, sino también tenemos que ver la constante reunión de los diputados. Este es un acto, y como decís, como es todas las sesiones, por eso hay un salón, hasta un salón del pueblo, uno que se llama Salón del Pueblo en el Congreso, ¿verdad? Ahí nosotros tenemos que estar al tanto de lo que esté sucediendo cada vez en el Congreso, porque vienen más casos. Ahora, más casos. Sí hay una variable extraparlamentaria que hay que tomar en cuenta. ¿Esa sería? Los amparos. Que pueden retrasar esto y es que ese, por eso le digo, a ver, ella ya presentó 2. Pero es que acuérdense la norma, cualquier acción es susceptible de amparo. Pues sí, y los 2, de hecho ayer precisamente, bueno, hace 2 días la misma CC informaba que fueron denegados, ¿verdad? Lo que pasa es que ahí es donde quiera que no, el hecho de que la comisión se haya haya hecho el trabajo lento, cumpliendo procesos, etcétera, etcétera, creo que contribuye a reducir potencialidad de violaciones de proceso. Yo, si algo reconozco, es que el trabajo no fue tan lento de la comisión. Yo creo que se cumplieron con los pasos. Ni más ni menos. Con los pasos, lo hicieron en menos tiempo. De hecho, si lo hacían en un día, si lo hacen rápido, dijimos 2 semanas, y fue menos de 2 semanas. Lo hicieron en 1 semana. Y lo hicieron porque, como habíamos dicho, la papa es tan caliente que se la pasa mejor. Acuérdense que al inicio no se quiso dar una fecha fatal para presentar el informe. Correcto, luego pero sí. lo hicieron y lo hicieron pues con el procedimiento, solo consideraron si era juicio o no un juicio político, dijeron que este era un juicio político, aconsejamos al pleno, entonces quitar el antejuicio. Yo creo que la comisión al final del día hizo un trabajo correcto, el que tenía que hacer. Ya la decisión, uno puede estar pudo haber sido otra decisión y pudiéramos estar discutiendo aquí otra decisión, pero la decisión que tomaron, con base en lo que se vio y en lo que llegaron a decir las partes también, ¿verdad? Es interesante, porque aquí también hay una parte de la que no estamos hablando, es que una vez quitado el antejuicio, el MP tiene que fortalecer el caso, porque empieza el periodo de investigación. De eso vamos a hablar luego de la pausa, vamos a un corte, ya sabe la etiqueta SF, 105 votos, volvemos con más de este caso de la magistrada Blanca Stalin. Volvemos.